y lo vamos a hacer en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, los versículos 11 y 12. Capítulo 2, versículos 11 y 12 de la primera carta de Pedro. Dice así: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y yo, como siempre sabéis, me gusta hacer la pregunta: ¿vives como un siervo de Dios? Esta primera carta del apóstol Pedro es una carta muy breve, pero en la cual nos refleja un periodo de sufrimiento y de prueba. Pedro introduce esta carta con los versículos 1 y 2 e inmediatamente después hace una dosología de alabanza y pasa a hablar en los siguientes capítulos. Veremos, se ven los deberes de los creyentes, cómo vivir un modo digno el llamado de Dios, y de mencionar la necesidad de ser constantes en los periodos de tribulación. Deberes de los creyentes: vivir de un modo digno el llamado de Dios, y por supuesto la necesidad de ser constantes en los periodos de tribulación. Si vemos el contexto un poco de esta carta, encontramos que aquellos a los que le escribe la carta el apóstol Pedro, y la escribe aproximadamente en los años 60, después en la década de los 60, después de Cristo, dice que son extranjeros de acuerdo a lo que nos dice el capítulo 1, versículo 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ellos habían sido esparcidos por la zona de todo el mundo, todo lo que es la zona del Mediterráneo, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y cuando nos estamos refiriendo a estos nombres, esas regiones pues abarcaban todo lo que era el Asia Menor, es decir, lo que hoy conocemos como Turquía, lo que indica, y nos debe de también, al ser tantos sitios y en tantos lugares, indica que esta carta fue leída en muchos lugares. El caso es que donde quiera que iban estos hermanos a los que escribe esta carta, ellos estaban pasando por una vida que era dura, y hablan de dificultades. Imaginaros las dificultades. ¿Pero por qué pasaban dificultades? Porque eran creyentes en Cristo, porque eran creyentes fieles y estaban bajo la persecución de ese mundo de incrédulos, en ese mundo hostil, en esa religión pagana, y la vida para ellos pues era difícil. ¿Y por qué era difícil? Pues era difícil porque fueron odiados, fueron víctimas de abuso, fueron intimidados, eran pobres y por supuesto estaban viviendo en un mundo difícil. Fijaros, hermanos, lo que menciona en el capítulo 1, versículo 6. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El capítulo 2, versículo 20, Pedro nos dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y hermanos, eso es lo que estaban haciendo exactamente en ese momento. Ellos habían sido fieles a la palabra de Dios, estaban honrando a Dios, vivían obedientes a Dios y estaban sufriendo por Él. Es decir, estaban haciendo el bien, estaban honrando al Señor, estaban obedeciendo al Señor y estaban sufriendo por Él. Y Cristo, hermano, en la palabra de Dios nos llama a eso, a sufrir en esta vida. Por eso me extraña el Evangelio de la prosperidad, cuando el Señor nos llama a sufrir ahora. Pero esto, hermanos, no nos debe de sorprender. En absoluto nos debe de sorprender. Y por supuesto, no suponer un gran problema. El Señor Jesús sufrió por ti y por mí. Nos dejó un ejemplo para que siguiéramos sus pasos. Te enseñó a sufrir, nos enseña a sufrir injustamente. Y Él sufrió injustamente hasta con su vida. El versículo 23 del capítulo 2 dice: cuando le maldecían, no respondía con maldición. Anda, no saltaba, ni contestaba. Pues hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer lo mismo. Como hijos de Dios hay que hacer lo mismo. Dios cuida de nuestras vidas, por muy dura que sea, por muy injusta que sea, por muy abusiva que sea, por muy intimidadora que sea. El Señor guarda la vida de cada uno de sus hijos. Por eso, hermanos, las pruebas no son la excusa. El cristiano tiene una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva y confiamos en que será mucho mejor lo que quede por venir. Capítulo 1, los versículos del 3 al 5. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Entonces, mirad un poquito más adelante, el versículo 13, por tanto dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por tanto, esto quiere decir, y relacionándolo con lo anterior, que tenemos una esperanza viva, tenemos una herencia incorruptible e incontaminada. Entonces, si leemos este versículo 13, nos damos cuenta que tenemos un mandato triple. Si leemos un mandato triple, no una sugerencia, hermano. Aquí tenemos un mandato, y ese mandato son órdenes, y las órdenes son mandatos y hay que cumplirlos. Dice el Señor:
ciñe tus lomos de tu entendimiento, sé sobrio y espera por completo en la gracia venidera. Ciñe tus lomos en tu entendimiento, sé sobrio y espera por completo en la gracia venidera. Esto es, por así decirlo, el primer llamamiento, el primer mandato general que aparece aquí en esta carta. Y tras ese llamamiento a una vida santa, hace otro llamado. Un ruego. ¿A qué? A que vivamos como siervos de Dios. Vamos a leer de nuevo los versículos 11 y 12 del capítulo 2. Amados, yo os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vamos a analizar esto con un poco más de detalle. El texto comienza con la palabra amado. Amado. El término griego amado acentúa dos aspectos. En primer lugar, vemos que la voz en forma pasiva implica que los destinatarios son amados por Dios y por supuesto por el escritor de esta epístola. En segundo lugar, el término comunica un sentido de obligación, es decir, Dios no solo ha adoptado a su pueblo, a quienes considera que son sus escogidos, sino que también los ama y los llama pueblo de Dios. Versículos 9 y 10 dice del capítulo 2, por supuesto: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y sigue el texto y dice: os ruego como a extranjeros y peregrinos. Pedro utiliza aquí el verbo rogar. ¿Para qué? Para traerle aliento. Ruego. Él sabe que son capaces de hacer lo que le pide. Por eso Pedro lo está rogando, porque sabe que son capaces de hacerlo. Vemos como Pedro llama a los creyentes extranjeros. Esa palabra, todos lo sabemos, es la designación para las personas que viven en un país extranjero, pero que retienen su propia nacionalidad. De momento tenemos nosotros aquí esta situación. También esto, antiguamente, ahora ya poseen algunos de los privilegios como todos los demás, pero en aquellos tiempos no poseían los mismos privilegios y derechos que los ciudadanos del país en el cual estaban habitando. A los que se les dirige esta carta, por así, ellos son extranjeros en un mundo que les es extraño y nos tiene que ser extraño para todos. Somos extranjeros, vivimos en esta tierra por un breve tiempo, unos más, otros menos, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que nuestra ciudadanía está en los cielos, como nos dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y continuamos leyendo el texto, y este texto que hemos leído en 2 versículos, vemos que nos hace una doble rogativa. En primer lugar, dice que les ruega
que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Les ruega que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y en segundo lugar, que mantengan buena manera de vivir entre los gentiles. Les ruega que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lo vamos a ver en primer lugar. Un momento. Les ruega que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Una aclaración con respecto a la abstención que vemos aquí. Pedro no está exhortando a los lectores a separarse del mundo. Lo insta más bien a abstenerse de esos deseos pecaminosos y de cuidar su propia alma. El alma es el sitio en el cual el deseo se origina. El deseo en sí no es malo, a menos que lleve al mal. El mal deseo concibe y da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte, como nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 15. Vamos a leerlo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vemos, hermanos, que los deseos pecaminosos guerrean contra el alma. Fijaos que Pedro no nos está diciendo aquí que estos deseos luchan contra el hombre. No, nos dice que guerrean contra el alma. ¿Y cuál es el propósito cuando guerrean contra el alma? El de destruir, la destrucción. Ahora bien, podemos preguntarnos, y me podéis preguntar, Rafa, ¿cuáles son estos deseos pecaminosos? Pues un poquito más adelante, en el capítulo 4, en el versículo 3, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominable idolatría. Esto entonces es desenfreno, bajas pasiones, borrachera, orgía, parranda y abominable idolatría. Hermano, hay que decirlo. Estos deseos dan a la persona una satisfacción física, pero es breve, es temporal. Pero en realidad lo que están haciendo es librar una batalla decisiva contra su alma. Sin embargo, el cristiano, cuando se da plenamente cuenta de esos peligros, el creyente se abstiene de tales cosas. Nos abstenemos de tales cosas. En segundo lugar, dice la palabra de Dios: mantengan buena manera de vivir entre los gentiles. Por medio de nuestra conducta, por medio de obras, Él muestra a los incrédulos el camino a Dios. Y está diciendo al principio de este versículo, la traducción de la Nueva Versión Internacional dice: mantener una vida tan ejemplar. Nuestro estilo de vida debe ser nítidamente cristiano. Y voy a poner un ejemplo, como las televisiones de alta definición, de modo que puedan animar a otros a seguir nuestro ejemplo.
que puedan seguir nuestra vida. Porque debemos también, se fijan en nuestra manera de vivir, en nuestra conducta. Y Dios nos llama a ser su pueblo en la sociedad en la cual estamos viviendo ahora mismo. Nos llama a ser su pueblo. Quiere que seamos testimonios vivos de su amor y de su misericordia para con los pecadores. A través de nuestras vidas, Él llama a otros a sí mismo. Por eso, nuestra conducta como hijos de Dios y nuestra confesión nunca debe de ser piedra de tropiezo para nadie. Mucho cuidado, hermanos, con ser piedra de tropiezo para alguien. Sabemos que los incrédulos nos van a sacar de nuestras casillas, pero tengamos mucho cuidado. Fijaos que también dice entre los gentiles, esto es entre los paganos. Los cristianos, lo hemos dicho ya más de una ocasión, vivimos en casas de vidrio, pero de vidrio transparente, no opaco de este que no se ve, sino el de vidrio transparente. Estamos en exhibición, nuestra conducta, nuestra obra, hasta nuestras palabras son evaluadas constantemente por lo que para buscar a ver si nos pillan en algún falso. Por eso, hermanos, los cristianos realmente debemos de vivir y profesar la fe que el Señor nos ha dicho. Y ahora viene una parte bastante importante. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Si os fijáis, aquí hay un para. ¿Para qué? Hermanos, los cristianos debemos de esforzarnos en tener una conducta tan ejemplar, que esas acusaciones, que esas calumnias de los incrédulos queden sin fundamento. Fijaros cómo debemos de vivir. El hacer el bien, el cristiano, cuando hace el bien, calla a los ignorantes y calla a los insensatos. A mediados del primer siglo, los cristianos eran una pequeña minoría. Frecuentemente eran objetos de calumnia y eran objetos de persecución. Y tenemos el ejemplo, hermanos, por negarse, ellos no se negaban a participar en la adoración del emperador. Se enfrentaban a falsas acusaciones que muchas veces, por enfrentarse a todo eso, terminaba en sufrimiento, incluso hasta llegar a la muerte. Fijaros, hermanos, hasta donde llegó esto con el fin de suprimir el rumor. Tenemos a Nerón, que fue el que le metió fuego él a Roma. Pero claro, ¿qué era más fácil? Culpó a los cristianos del incendio de Roma, hizo a los cristianos víctimas inocentes, hizo a los cristianos calumniándolos y persiguiéndolos, cuando el que había metido fuego fue él mismo. Así que fijaos lo que dice el texto, hermano, que estos que murmuran de nosotros como malhechores, al considerar nuestras buenas obras, glorifiquen a Dios. Los no cristianos nos miran con lupa, examinan al límite la vida de cada creyente, observan las buenas obras de los creyentes y se han acostumbrado a esa conducta ejemplar que tenemos que dar. Por eso sus acusaciones en muchas ocasiones se han quedado y se han demostrado que son falsas a la luz de las buenas obras llevadas a cabo por muchos cristianos. Y ahora Pedro indica
que los incrédulos glorifican a Dios en el día que nos visite. Miremos la conclusión de este versículo 12. Dice el texto, el día de la visitación. Pedro nos enseña aquí que cuando la gracia de Dios visita el corazón de un incrédulo, Él mismo responde con esa fe salvadora y glorifica a Dios, porque recuerda el testimonio de los creyentes que ha observado. Por otro lado, hermanos, aquellos que no creen ni experimentan la visitación tendrán una ira y un juicio final. Por eso, hermanos, que el Señor nos ayude a pesar de los tiempos, a pesar de las múltiples dificultades que podemos pasar, que podemos tener en estos momentos. A estos hermanos, a los que escribe, lo padecieron. Nosotros tenemos ahora todas las libertades del mundo. Nosotros no tenemos problemas para llevar el Evangelio. No nos persiguen, no nos acechan, no nos matan. Por eso tendríamos que tener a lo mejor una persecución para ver si nos poníamos más las pilas. Por eso, hermano, el vivir como siervos de Dios, tenemos que saber que estamos de paso, que somos extranjeros y que somos peregrinos y que vamos a estar aquí por un tiempo breve. Debemos de abstenernos de esos deseos carnales, los cuales batallan con nuestra alma. Por eso tenemos que vivir de una manera que los que nos vean, que los inconversos también glorifiquen a Dios. Tenemos que dar ejemplo, como he dicho antes. Vivimos en casas que tienen, por muchos muros que tengan, son transparentes. Y estamos siendo observados por los incrédulos. Porque el Señor bendiga su palabra y nos ayude cada día a vivir como siervos de Él.